Bueno, no sé si me están hablando a mí. Les pido que tengan los micrófonos apagados, salvo que quieran hacer alguna pregunta, ¿sí? Porque si no se arma toda una confusión. Entonces les decía, voy a grabar yo la clase y después la subo al drive donde estaban guardando los videos, ¿sí? Las PPT de la clase hoy ya están en el drive del material de clases. Y bueno, eso. Así que yo apago mi cámara para no lentecer nomás esto. Si ustedes quieren estar con cámara activa, está bueno, así veo algunos. Si tienen dudas me avisan, ¿sí? O sea, habilitan el micrófono y me hablan porque a veces no veo el chat tan rápido, así que me pueden hablar directamente, ¿sí? Bueno, lo que vamos a ver hoy, o sea, ayer estuvieron viendo el práctico, me dijo Guillermo, método de evaluación del PBI. Hoy vamos a dar, empezamos con tema nuevo, vamos a empezar con índice de precios, les voy a explicar la teoría, y mañana van a tener clases conmigo de nuevo, pero vamos, yo voy a dar otros temas y el lunes siguiente Guillermo termina el práctico de la parte de evaluación del producto, ¿sí? Así que él termina el tema que estaba dando y yo voy a empezar con un tema nuevo. Bueno, voy a arrancar. Entonces me avisan si ven la PPT, por favor, alguno me avise si ve bien, si ven bien. Sí, profe, se ve. ¿Sí? Bueno, buenísimo. En este programa sí creo que si yo voy cambiando si voy cambiando perdón, los slides, ustedes van a ver toda la pantalla. O sea que ahí está el título y empezamos. Ahí va, cambié y se ve la otra pantalla. Sí, bueno. Ramiro, te veo a vos, así que si vos me vas haciendo con un dedito para arriba, ¿todo bien? Dale, buenísimo. Entonces, lo que vamos a ver es índices de precio. Vamos a ver de qué se tratan los índices, qué tipos de índices existen. Esperen, voy a grabar. Aguanten un cacho. Vuelvo para atrás, así les quedan desde el título. A ver, espera un poco. Espera un poquito. Record. Bueno, ahora sí. Entonces vuelvo. El tema de la clase es índices de precios y aplicaciones. El contenido es, bueno, índice de precios, conceptos, cuáles son los tipos, aplicaciones de índices de precios para el cálculo de inflación. Después vamos a dar específicamente índices de precios en Argentina, el IPC, el IPI, el IPP, el IPM, el IPIB, índices de actualización. Y también vamos a ver aplicaciones de índices de precios para la medición de pobreza. Sí, me faltó poner acá en el índice. ¿Hay alguien que tiene el micrófono prendido? Por favor, les pido que mantengan cerrados, salvo que tengan dudas, porque... Gracias, Rocío. Bueno, entonces, primero empecemos por entender qué es un índice de precios. Y para eso primero vayamos a qué es un nivel de precios, ¿sí? El nivel de precios llamamos a la acumulación de los precios a determinado periodo. Por ejemplo, vamos a ver el nivel de precios al periodo T, o sea, queremos ver P de T. ¿Cómo lo obtenemos? Sabiendo el nivel de precios del periodo anterior, que sería PT-1, más la tasa de inflación por PT-1. ¿Sí? Es decir, miramos el nivel de precios al periodo T-1 y vemos cómo creció ese precio, y la tasa de crecimiento del precio es la tasa de inflación justamente. ¿Sí? Entonces, como lo dice la definición, un nivel de precios a un determinado momento, por ejemplo el momento T, es la acumulación de los precios anteriores. ¿Sí? De nuevo hay un micrófono abierto. Bueno, entonces si sabemos la definición del nivel de precios y la entendemos, podemos pasar a la definición de la inflación. ¿Sí? ¿Qué es la inflación? Es justamente la tasa de cambio en el tiempo del nivel general de precios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo calculamos? Vamos a usar números índices, así que ahora vamos a ver lo que son los números índices. Profe, ¿sí? ¿No es el aumento la inflación? Sí, digamos, si aumenta tenemos inflación y si disminuye tenemos deflación. Pero decir tasa de variación no está mal, digamos, creo yo. Esa tasa de variación debería ser positiva para ser inflación propiamente dicho. De eso sí tenés razón. Sí. Bien. Bueno, ¿cómo calculamos entonces la inflación? Usamos algún índice de precio, que de los que vamos a ver ahora en la clase, ¿sí? Y calculamos una tasa de crecimiento, como la que está acá, ¿no? El índice al periodo T menos el índice al periodo T-1 sobre el índice al periodo T-1. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos de estos. Y ahora sí pasamos a la definición de los números índice.
¿sí? Digamos, si nosotros vamos a usar una de las utilidades o de las aplicaciones de los números índices es justamente poder analizar la variación del nivel de precios, del nivel de precio general de una economía en el tiempo, ¿sí? Es decir, ver si hubo inflación, si hubo deflación, o si no variaron los precios en términos generales, ¿sí? Entonces, si esa es una de las posibles aplicaciones, si nos interesa saber eso, tenemos que darnos cuenta que en la realidad, si nosotros queremos ver el nivel general, la variación del nivel general de precios, sabemos que no todos los precios en una economía se mueven igual, ¿sí? Es decir, en algún periodo de tiempo, por ejemplo, del año 2019 al año 2020, seguramente hubieron bienes y servicios cuyos precios aumentaron mucho, otros cuyos precios se mantuvieron porque estuvieron, por ejemplo, regulados por el Estado, ¿sí? Otros que tal vez disminuyeron su valor porque el Estado aplicó una política de subsidios, por ejemplo, y por eso disminuyeron su valor, ¿sí? Entonces, no todos los precios de los bienes y servicios se mueven en igual proporción. Y por eso tenemos que usar números índices. ¿Qué son los números índices? Son indicadores estadísticos, ¿sí? Que justamente nos permiten hacer eso, medir la variación del precio de bienes y servicios en el tiempo, ¿sí? Para poder calcular esa variación tenemos que tener en cuenta o armar una canasta de bienes y servicios, ¿sí? Entendiendo por canasta un conjunto de bienes y servicios, ¿sí? Entonces lo que hacemos es, lo que vamos a hacer es fijar una canasta de bienes y servicios a determinado momento y luego vemos cómo varían los precios de esa canasta y en base a eso calculamos los números índice y luego los utilizamos para calcular justamente si hubo inflación, deflación o los precios en términos generales no variaron, ¿sí? Bueno. Entonces, en síntesis, los números índices son indicadores estadísticos que justamente nos van a permitir hacer eso que es lo que queremos, ¿no? Que es medir la variación de los precios y servicios, de los bienes y servicios, perdón, en determinado momento. Y bueno, los índices de precios que son más utilizados son los índices compuestos, que ahora vamos a ver de qué se tratan, y dentro de los compuestos aquellos que son ponderados, ¿sí? Eso vamos a ver un poco de eso ahora. Una clasificación, una de las posibles clasificaciones, digamos las que damos acá en macro 1, de índices de precios es, primero, una gran clasificación entre simples y compuestos, y después dentro de los compuestos tenemos los índices sin ponderar y los ponderados, ¿sí? Los índices simples son indicadores estadísticos que reflejan el promedio del precio de cada producto respecto de los precios de un año base, ¿sí? Es decir, para cada uno de los productos que nos interesa, se calcula el promedio del precio a determinado momento respecto a un determinado año base. Cuando hablamos de año base, hacemos referencia a un año en particular contra el cual realizamos la comparación, ¿sí? Es decir, si nosotros si estamos hablando de la evolución del nivel general de precios en determinado momento, para analizar evolución tenemos que tener un momento de inicio, por decir de una forma, y un momento final, ¿sí? Entonces, entre el momento de inicio y el momento final, nosotros calculamos la variación. Necesitamos el valor a dos momentos. Entonces, al momento de inicio se le suele llamar año base, que es el año contra el cual vamos a realizar las comparaciones, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de índices simples, hablamos de indicadores que reflejan el promedio del precio de cada uno de los productos, ¿sí? Respecto al precio de ese mismo producto en el año base. Ahora, por otro lado, acá debería decir 2, para que la regla para que no les quede mal. Cuando hablamos de índices compuestos, también se trata de indicadores estadísticos, pero que reflejan el promedio del precio de una canasta de bienes y servicios respecto al precio de esa misma canasta en un determinado año base, ¿sí? Es decir, no es un indicador que refleja la evolución para un único producto, sino que para una canasta de bienes y servicios, ¿sí? De nuevo hay un micrófono abierto, chicos, tengan cuidado, por favor. Bien. Bueno, ahí dentro de los compuestos tenemos dos tipos de índices. Perdón. Los índices sin ponderar y los ponderados, ¿sí? Los sin ponderar son aquellos índices que consideran que cada producto dentro de la canasta tiene un igual peso, ¿sí? Es decir, por ejemplo, yo considero que mi canasta de bienes y servicios está, dentro de mi canasta hay alimentos y bebidas, hay transporte, gastos en transporte, gastos en comunicaciones, gastos en servicios de mantenimiento del hogar, reparación del automotor, etcétera, etcétera, un montón, ¿sí? Un montón de bienes y servicios que forman parte de mi canasta. Entonces, si yo a cada uno de esos conjuntos, que no se los mide así en términos de grandes agregados de bienes, sino que
se mide cada alimento, por ejemplo, galletitas, gaseosa, etcétera, ¿sí? Pero pensemos en grandes bienes. Si yo a cada uno de esos grandes bienes y servicios les doy un mismo peso, es decir, pienso que valen lo mismo dentro de la canasta de consumo del consumidor, entonces estoy hablando de índices sin ponderar. ¿Y esos índices cómo los voy a obtener? Los voy a obtener a partir de un promedio de los índices simples de cada producto, ¿sí? Es decir, de los que calculamos previamente, o los que le expliqué previamente, mejor dicho, ¿sí? Que eran estos los primeros, que nos reflejaban cómo varía el precio de cada producto. Entonces, para calcularlo sin ponderar, como considero que todos los productos valen lo mismo, tienen igual peso dentro de la canasta de consumo, entonces a los sin ponderar los calculo de esa forma, como un promedio de los índices simples. Ahora vamos a ver un ejemplo, quédense tranquilos, ¿sí? Por ahí queda más claro. Y los índices ponderados, por otro lado, se diferencian de los sin ponderar porque estos índices también tienen en cuenta una canasta de bienes y servicios, y dentro de esa canasta de bienes y servicios consideran que cada uno de los productos que conforman esa canasta tienen determinada ponderación, ¿sí? Que puede variar entre bien y servicio, ¿sí? Por ejemplo, si dentro de la canasta de consumo de los argentinos la harina tiene una participación importante, ¿sí? Entonces la harina va a tener una ponderación relativamente alta con otros bienes y servicios como pueden ser, no sé, digo cualquier cosa, los cigarrillos, ¿sí? Si los cigarrillos tienen una menor participación en el gasto de los hogares, entonces ese tipo de bien va a tener una menor ponderación, y otro bien como puede ser la harina, los fideos, etcétera, va a tener una mayor ponderación, ¿sí? Entonces, los ponderados en definitiva dan cierto peso a cada uno de los bienes y servicios que conforman esa canasta, ¿sí? Bueno, sigue habiendo un micrófono abierto que me molesta un poco. Sí. Laura Ríos todo el tiempo está con el micrófono abierto, se lo puede silenciar, por favor. Usted también lo puede silenciar, profe, al micrófono. Sí, pero ustedes son un montón, son 80 más o menos, si yo los tengo que buscar uno por uno, pierdo bastante tiempo. Entonces les pido a ustedes que estén atentos, por favor. Bueno, la verdad que me molesta. Y capaz que no está en la clase, profe, y dejó ahí la compu. Claro, para que voy a ver si hay alguna forma de que yo los pueda silenciar a todos. Ahí está, mutual. Bueno, ahí los silencié a todos. Bueno. Perdón, pasa que me dispersa un poco escuchar sonidos. A ver, esperen un poquito que se me trabó la compu. Bueno, ahora sí. Entonces, vamos a ver las fórmulas de cálculo, ¿sí? Y ahí puede ser que quede un poco más, se entienda un poco más el tema. Entonces, primero dijimos índices de precio compuestos sin ponderar, ¿sí? Y dijimos que lo que hacemos es, digamos, fíjense, eso significa índice de precio sin ponderar, ¿no? Acá suponemos que nuestra canasta de bienes se compone por 3 bienes, el bien A, el bien B y el bien C. Entonces, ¿cómo calculamos? Lo calculamos como un promedio simple, ¿sí? Analizamos la evolución para cada uno de la evolución del precio, ¿no? Para cada uno de los bienes que conforman la canasta, dividido N, donde N es la cantidad de productos que conforman nuestra canasta. En este caso serían 3. Entonces acá lo que tendríamos es el precio del producto A en el periodo T más 1 sobre el precio del producto A en el periodo T. Lo mismo para el B y lo mismo para el C. ¿Sí? Y todo eso lo dividimos por el número de productos, por 3, y esto es, digamos, un promedio simple, ¿sí? Donde cada uno de los bienes, bienes y servicios que forman esta canasta, fíjense que tienen el mismo peso. O sea, no es un promedio ponderado. Seguramente se recordarán la diferencia entre promedio simple y ponderado. Este vendría a ser un promedio simple, y el índice de precio compuesto con ponderación es un promedio, pero ponderado, ¿sí? Bueno, y por 100, así es la fórmula. ¿Cuál es la ventaja de estos índices sin ponderar? Que son fáciles de calcular, ¿sí? Pero la desventaja es que al dar a cada producto igual ponderación, el resultado que surja de estos índices puede no ser muy representativo, ¿sí? Al menos en comparación con un índice que sí pondera, ¿sí? Bueno, después tenemos los índices de precios compuestos ponderados, dijimos, ¿sí?
hay dos tipos de, para explicar en las fórmulas tenemos que diferenciar dos tipos de índices. Los índices Las Peires y los índices Pache. ¿Sí? Este es el índice Las Peires. Fíjense. Lo que hacemos, fíjense que antes, en este que no pondera, tenemos solo a los precios. ¿Sí? Nuestras variables dentro del índice son los precios. Y ahora tenemos precios y cantidades. Entonces lo que vamos a usar acá como ponderadores son las cantidades de cada uno de los bienes y servicios que forman parte de nuestra canasta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Miramos primero el índice de Las Peires. Esto nos dice que el índice se calcula como la sumatoria del precio de cada uno de los bienes por su respectiva cantidad, donde P1 hace referencia al precio en el periodo 1 y Q0 hace referencia a la cantidad en el año base, ¿sí? Que es ese año de inicio que yo hacía referencia, ¿sí? Dividido la sumatoria del precio en el año base por la cantidad en el año base, por 100. Entonces, fíjense que si yo comparo, fíjense, acá tengo cocientes de valor, digamos, porque es precio por cantidad sobre precio por cantidad. Fíjense que antes hacíamos el precio del periodo T-1 sobre el precio del periodo T, ¿sí? O el precio a cierto periodo sobre el precio del periodo base. Y ahora hacemos lo mismo, el precio del periodo 1 sobre el precio del periodo base, pero incluimos las cantidades como ponderadores. Esas cantidades nos van a indicar la importancia que tiene cada bien dentro de la canasta de consumo de ese consumidor, del consumidor representativo del que estamos hablando, de una economía en particular de algún país, por ejemplo, ¿sí? Y la particularidad de este índice de Las Peires es que el ponderador, la cantidad que se usa, es del periodo base, ¿sí? Es del periodo de referencia, del cual inicia, digamos, el análisis, ¿sí? Y para completar eso, lo multiplicamos por 100. Al momento de hacer la práctica, fíjense de hacer la sumatoria entera dividido la sumatoria entera, ¿sí? O sea, sumo el precio de cada producto por la cantidad, o sea, hago precio por cantidad del producto 1 más precio por cantidad del producto 2, así para los n productos que tengamos, y a todo eso lo divido por la sumatoria de precio por cantidad sobre el periodo, referidos al periodo base, ¿sí? Porque suele pasar que hacen producto por producto, digamos, ¿sí? Lo que les va a dar un resultado que está mal. ¿Sí? O sea, fíjense bien cómo es la fórmula. Todo lo de arriba dividido todo lo de abajo. Bueno, entonces la particularidad de este índice de Las Peires es que solo se actualizan los precios. Fíjense que el precio es el único que cambia y las cantidades, que son las ponderadoras, son la canasta fijada en el periodo base. Bueno, y paso al Pache. El Pache también considera valor porque hace precio por cantidad, pero la diferencia es que utiliza como ponderadores las cantidades actualizadas, digamos, al periodo contra el cual está comparando. Si acá comparamos periodo 0 contra periodo 1, donde periodo 0 es el periodo base. Entonces, fíjense que acá las Q, las cantidades, son del periodo 1. ¿Sí? Es decir, son las cantidades actualizadas, si se quiere, ¿sí? O del último periodo contra el cual estoy comparando. Entonces, esto quiere decir que la canasta, ¿sí? La canasta de ponderaciones está fijada en el año corriente, otra forma de expresarlo, ¿sí? Entonces, el Las Peires considera la canasta del periodo base y el Pache la canasta del año corriente. Ahora con un ejemplo va a quedar un poco más claro. Bueno, ¿cuál es el rol entonces de estos ponderadores, de estas cantidades que estamos metiendo ahora en las fórmulas de los índices compuestos ponderados? El rol justamente es reflejar la importancia que tiene cada bien y servicio según la participación que tenga ese bien y servicio en el gasto de la población que estemos estudiando. ¿Sí? Entonces, vamos a ver esto y ahí les voy a mostrar un ejemplo con numeritos para que quede más entendido el tema. Entonces, si comparamos no ponderados contra ponderados, siempre los ponderados son mejor porque son más representativos de la realidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente están, digamos, si nosotros lo que queremos saber es cómo evoluciona, por ejemplo, si queremos analizar cómo cambian los precios que nosotros pagamos como consumidores en el tiempo, ¿no? Entonces, es distinto analizar los precios de una canasta dándole igual peso a todos los bienes como que nosotros consumiéramos la misma cantidad de todos los bienes de la canasta. Eso es distinto a, por otro lado, darle un peso a cada uno de esos bienes y servicios de forma tal que nos den cuenta de cuánto representan en nuestro gasto. ¿Sí? O sea, que le den más peso a aquellos bienes y servicios que gastamos más o que tienen una mayor proporción en nuestro gasto y que le den un menor peso a aquellos que casi no gastamos. ¿Sí? Entonces, es más representativo de la realidad el ponderado que el sin ponderar.
Y cuando comparamos entre los índices ponderados, ¿cuál es la mejor medida del costo de vida? Bueno, en definitiva, ninguno es mejor que el otro. El índice, ¿por qué esto? Bueno, el índice de las PEIRES, por un lado, dado que considera las canastas fijas del año base, cuando los precios de los diferentes bienes y servicios varían en diferentes proporciones, eso hace que el índice de las PEIRES sobreestime el incremento del costo de vida, ¿sí? ¿Por qué sucede eso? Porque, digamos, si ustedes piensan, ustedes como consumidores, digamos, y volvemos, apelo un poco a sus conocimientos previos de la micro, ¿sí? Si ustedes piensan qué ocurre con sus elecciones de consumo cuando cambian el precio de los bienes, ¿sí? Ustedes seguramente que no siguen consumiendo la misma canasta de bienes, sino que si cambia el precio de algunos bienes y el de otros se mantiene, seguramente que van a sustituir un bien por el otro, en alguna medida por lo menos, ¿sí? Entonces, eso hace que estos índices no tienen en cuenta eso, porque la canasta está fija en un año base, ¿sí? Entonces, al variar los precios y la canasta permanecer fija, eso hace que se sobreestime el incremento del índice de precios, ¿sí? Es decir, no aumentaría tanto si tuviéramos en cuenta ese efecto sustitución que hacen los consumidores, porque cambian los precios relativos, claramente, ¿no? Entonces, el índice de las PEIRES suele sobreestimar el incremento de los índices. Y por otro lado, el índice de Pache, dado que la cesta se actualiza, ¿sí? Porque consideramos Q1 en vez de Q0, si volvemos a la fórmula, entonces cuando los precios de los diferentes bienes y servicios varían en diferentes proporciones, se tiende a subestimar el aumento del costo de vida. ¿Por qué sucede eso? Bueno, acá ocurre lo contrario que con las PEIRES, ¿no? Si se tiene, estos índices tienen en cuenta la sustitución, ¿sí? Porque usan la canasta de bienes actualizada, pero no refleja el cambio en las cantidades ante el cambio de los precios, ¿sí? Porque ambos índices, digamos, como que usan una canasta valuada en el mismo momento del tiempo, ¿sí? Entonces, uno termina sobreestimando y el otro subestimando el incremento del índice de precios, y por lo tanto el incremento del costo de vida, ¿sí? Entonces ustedes van a ver en alguno de los libros que tenemos como Biblia, creo que en el de Mankiw él muestra cómo si se utiliza un índice que refleja el costo de vida, ese índice va a estar entre el índice de las PEIRES y el índice de Pache. Pero también creo que Mankiw es el que muestra con algunos gráficos que no es tan significativa la diferencia entre un índice y el otro, ¿sí? En Argentina el que usamos, por ejemplo, para medir el índice de precios al consumidor es un índice del tipo las PEIRES, ¿sí? Ahora después le voy a explicar un poquito más. Bueno, pero ahora les voy a compartir un ejemplo. Espera un poquito. Voy a compartir un ejemplo para que quede un poco más claro esto que estoy explicando. Esto es un ejercicio del práctico. El ejercicio 20 de la guía práctica. Entonces, en ese ejercicio dice, bueno, suponiendo que para la elaboración de este índice de precios al consumidor se consideraran únicamente los productos pan blanco, automóviles y pan de salvado, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos en esta tabla? Tenemos los datos para 3 años, precios y cantidades, ¿sí? De los 3 bienes. Y el ejercicio nos pide que calculemos un índice de precios sin ponderar, un índice de precios ponderado a las PEIRES y otro Pache para los 3 años, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos esto? Creo que me molesta. Usamos las fórmulas que habíamos visto antes, ¿sí? Entonces, podemos calcular primero los ponderados. Y acá tenemos las formulitas. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Para calcular el de las PEIRES, ¿sí? Deberíamos usar. Siempre fíjense que para el año 2000, vamos a suponer que el ejercicio dice suponer que el año 2000 es el año base. Entonces, como acá, si ustedes miran las fórmulas, digamos, vamos a tener en el numerador y en el denominador los mismos precios y cantidades. Por lo tanto, ese cociente va a ser igual a 1, cuando lo multiplicamos por 100 nos va a dar igual a 100, por eso siempre los índices del año base son iguales a 100, ¿sí? A veces si les dice ya en el ejercicio tal año es el año base, ahí ustedes ni hace falta que calculen el índice de ese año, directamente ponen que es igual a 100 y se dedican a los otros años, ¿sí? Pero bueno, si desconfían pueden hacerlo ustedes. Y después vayamos por el año 2001. Para calcular el índice de precios de las PEIRES, fíjense que acá teníamos que el ponderador era la cantidad del año base. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Para cada uno de los bienes tenemos que multiplicar, miramos primero el numerador, ¿no? Tenemos que hacer la sumatoria de precio
del pan blanco al 2001 por la cantidad del año base, que es 100, ¿sí? Más precio al 2001, que es 14.000, por la cantidad del año base, que es 3, más precio al año 2001 por la cantidad del año base del pan de salvado. Así para los 3 bienes, ¿sí? Entonces hago esa sumatoria de precio por cantidad. Y después, ese resultado lo dejo en el numerador y paso al denominador. El denominador me dice que es precio del año base por cantidad del año base. Bueno, mi año base es el 2000, así que tengo que hacer la sumatoria de todo lo que está en esta fila. Precio por cantidad, más precio por cantidad, más precio por cantidad. Y ahí tengo mi denominador. Hago el cociente, lo multiplico por 100 y me da 121,05. ¿Sí? Ustedes los invito, digamos, si bien acá tienen los resultados, los invito a que ustedes practiquen, digamos, hacer si bien parece algo re sencillo, después se confunden con los paréntesis en la calculadora y meten la pata, ¿sí? Así que verifíquenlo ustedes. Y así lo mismo para el año 2002, ¿sí? Pero para el 2002, el precio corriente, el precio 1, que es el precio del año corriente, sería el precio al 2000. Entonces tendríamos en el numerador el precio al 2000 por la cantidad del año base, perdón, el precio al 2002 por la cantidad al año base, ¿sí? Más el precio al 2002 por la cantidad del año base, más el precio al 2002 por la cantidad del año base, ¿sí? Y dividido todo al año base. De nuevo, considero todo lo de la primera fila, ¿sí? Precio por cantidad, más precio por cantidad, más precio por cantidad. Hago ese cociente, multiplico por 100 y me da 150. ¿Bien? Este sería el de las Peires. Después, para calcular el índice ponderado Paschen, hago de la misma forma, ¿sí? Calculo numerador, calculo denominador, lo multiplico por 100. Fíjense que acá la particularidad es que en el numerador tengo todo en términos corrientes, ¿sí? Entonces sería, para el 2001, tendría, por ejemplo, que hacer la sumatoria de toda esta segunda fila. Precio por cantidad, más precio por cantidad, más precio por cantidad. Lo pongo en el numerador. En el denominador, fíjense que tengo precio base por cantidad corriente. Entonces tendría precio base, sería el del 2000, por cantidad corriente, que sería 80.000, más precio base, que sería 10.000, por cantidad corriente, más precio base por cantidad corriente, ¿sí? Es decir, hay que aplicar bien las fórmulas y sabernos los conceptos, digamos. Y eso nos da 124,35. Y así, lo mismo para completar la del 2002. ¿Sí? Entonces, lo único que tenemos que recordar es que para los ponderados, lo que nos sirve como ponderador es la cantidad que usamos de cada uno de los bienes y servicios, y cuando hablamos de Paschen, esas cantidades son corrientes, y cuando hablamos de las Peires, esas cantidades son las del año base, ¿sí? Y para calcular el índice de precios no ponderado, lo que hacemos es simplemente dividir los precios de los bienes y hacer, por ejemplo, 1,10 dividido 1, más 14.000 dividido 10.000, más 2,60 dividido 2, todo eso dividido 3, porque es un promedio simple. Y ahí nos da 126,67. ¿Sí? Y lo mismo para el 2002. ¿Sí? Y siempre comparar contra el año base. O sea, no vayan a hacer 2002 contra 2001, sino que tienen que hacer 2002 contra 2000. ¿Sí? Siempre el periodo de referencia contra el que se compara es el del año base. Entonces, les dejo la tablita con los resultados, ya la puse en el Drive como para que puedan practicar resolver el ejercicio. Y no sé si había algo más acá. No, esta es otra cosa. ¿Sí? Entonces ese sería un ejercicio de índice de precios sin ponderar y ponderado. A ver, esperen un poquitito. Chicos, les pido que me hagan las preguntas usando el audio, con el micrófono, digamos, porque no estaba viendo el chat. Un chico en el chat preguntó, profe, ¿por qué se divide por 3? Sí, ahí justo bien por eso. Acá porque fíjense, voy a volver para atrás. Acá no tengo eso, bueno, no importa. Cuando calculamos los índices no ponderados, ¿sí? Lo que hacemos es dividir, es como un promedio simple, ¿sí? Entonces lo dividimos por la cantidad ¿cómo es? De bienes que conforman nuestra canasta. En este caso son 3. ¿Sí? A ver, esperen un cachito. No, por los años no. A ver, espérenme un poquitito. Esperen que se me trabó la compu y no puedo salir de acá. No sé. Yo creo que es por la cantidad de gente que está en el Zoom y porque no me suele pasar. Esperen un poquito.
salir de acá. Ahí está. Es medio difícil dar clases por acá. ¿Sí? Fíjense, ahí volví a la fórmula. Sí, habíamos dicho que los sin ponderar eran promedios simples. Entonces, si en mi canasta de bienes yo tengo 3 bienes, ¿sí? En mi canasta de bienes yo tengo 3 productos, entonces hago el cociente para los precios para cada uno de esos productos y lo divido por la cantidad de productos, que son 3 en este caso. ¿Sí? Pero bueno, está buena la pregunta. A ver qué dicen en el chat. Porque no de nada. Bueno, entonces ese es un ejemplo bien sencillo. Oh, y otra vez se me trabó. Un ejemplo bien sencillo de índice de precio, pero que tienen todo. Entonces tienen los sin ponderar y los ponderados, las dos clases de índices. Espérenme de nuevo, perdón. Ahí está. No. ¿Por qué me pasa esto? ¿Ustedes están viendo la filmina del PowerPoint o los ejercicios? Lo del Power. El Power. Ahí está. Esperen que no sé qué está pasando con esto. No me deja... Ahí está. Bueno. Bueno, ¿qué otra cosa podríamos hacer a partir del cálculo de estos índices? Calcular la inflación, ¿sí? Entonces, para cada uno de estos índices, usando cada uno de estos índices, nosotros podríamos calcular la inflación. Ustedes pueden ver, digamos, acá, esto que les decía antes, digamos, por qué es bueno usar índices en vez de usar los precios de cada uno de los bienes. Fíjense cómo los precios de los bienes van cambiando en diferentes magnitudes. En este caso, que es re sencillo, consideramos 3 únicos bienes, digamos, fíjense cómo van cambiando en diferentes magnitudes, ¿sí? Si bien en todos los casos los precios van aumentando, si ustedes calculan la diferencia de precios de año a año, es diferente para cada uno de los bienes, ¿sí? Entonces, al usar índices, es como que calculamos cómo varían esos precios en términos medios, en promedio, ya sea usando promedios simples o promedios ponderados, ¿sí? Bueno, y con estos datos les decía, entonces podemos calcular la tasa de inflación. ¿Y cómo habíamos dicho que calculábamos? Por ejemplo, acá podemos calcular tasa de inflación interanual, ¿sí? ¿Por qué interanual? Porque calculamos de un año respecto a otro. Entonces, podemos calcular la del 2001, ¿sí? La inflación que hubo en el 2001 o la que hubo en el 2002 para cada uno de estos índices de precios. ¿Cómo lo haríamos? Tendríamos que hacer 121, si calculamos la del 2001 para el índice de precio de las Peires, por ejemplo. Haríamos 121 menos 100 dividido 100, todo eso por 100. Y eso nos daría que es el 21,05. Esto es muy fácil porque el índice base es 100, digamos, ¿sí? Y después, para calcular la del 2002, ¿cómo haríamos? Compararíamos 150 contra 121, ¿sí? Ahí calculamos del año 2002 con respecto al 2001. Entonces haríamos 150 menos 121,05, todo eso dividido 121,05. ¿Sí? Y así podríamos calcular la tasa de inflación para acá usando los distintos índices de precios, ¿sí? El ASPEIR, el PASCHE y el sin ponderar. ¿Estamos? O sea, esa es una de las aplicaciones que le podemos dar a estos índices. Yo puedo poner acá, entonces, podemos calcular la tasa de inflación para cada uno de los índices. Y les pongo un ejemplo, ¿no? Ejemplo, inflación 2002 según... según índice de precio de las Peires, ¿cómo calcularíamos? Calcularíamos 150 menos 121,05 dividido 121,05. ¿Sí? Y ahí bueno, ustedes ven cuál es el resultado. Y así podrían hacer lo mismo para cualquiera de los índices, para cualquiera de los años. Fíjense de no cometer el error de poner acá 100. ¿Sí? Uno podría querer calcular la inflación respecto al periodo base. No hacer eso, porque estoy pidiendo la tasa de inflación, estoy calculando la inflación interanual. Voy a poner ejemplo inflación interanual. O sea, no calculo la inflación respecto al periodo base, sino que respecto al año previo o respecto al mes previo, según lo que me pida la consigna. ¿Sí? ¿Alguien calcula esto? ¿Así interpretamos?
23,91, profe. 23,91%. ¿Sí? Entonces, ¿qué diríamos? Diríamos que el nivel general de precios aumentó un 23,91% entre el año 2001 y el 2002. ¿Sí? Supónganse que estas mediciones son a diciembre de cada año. ¿Sí? Entonces, digamos, el nivel general de precios aumentó en un 23,91% entre diciembre del 2001 y diciembre del 2002. ¿Sí? Como para que les quede la interpretación. Bueno, ahora vuelvo a donde estaba antes. Estábamos acá. Me estoy yendo bastante lento. Más lento de lo que quisiera. Bueno, entonces vamos a ver algo sobre... ¿Quedó alguna duda sobre índices de precios? Ninguna duda. Bueno, vamos a ver entonces algo sobre índices de precios en Argentina, que yo algo les había adelantado en la clase de la semana pasada, me parece. Entonces, vamos a ver primero el índice de precios al consumidor. ¿Sí? Esperen que... Ahí está. El índice de precios al consumidor. ¿Sí? Vamos a ver este índice de precios, vamos a ver el índice de precios implícitos o deflactor del PBI, más otros. ¿Sí? Pero esos dos son uno de los más importantes. El IPC, entonces, como se lo debe llamar, ¿qué mide? Mide la variación promedio ponderada de los precios minoristas de un conjunto de bienes y servicios, es decir, de una canasta, que representa el consumo de los hogares en un periodo determinado respecto a un año base. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar la definición un poquito más. Fíjense que nos dice que es un promedio ponderado, ¿sí? Es decir, que es un índice ponderado de precios, como los que vimos hace un rato. ¿Qué precios utiliza para evaluar la evolución? Utiliza precios minoristas, ¿sí? Y justamente, ¿por qué? Porque lo que quiere hacer es saber la evolución de una canasta de bienes y servicios que forma parte del consumo de los hogares. Y nosotros como consumidores, en general, realizamos nuestras compras al por menor, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a ver algunas particularidades del IPC en Argentina. Yo al final de esta PPT le puse el link del INDEC donde está el informe técnico metodológico, digamos, donde se explican todas estas cosas. La idea es que ustedes puedan tener una noción de cómo se calcula el IPC, porque es el índice que se utiliza para calcular la inflación en Argentina. ¿Sí? Entonces, este índice en Argentina es un índice de tipo Las Peires, ¿sí? Es decir, que utiliza como ponderadores las cantidades del año base. Ahora vamos a ver cuál es el año base. Este índice no mide el costo de vida por lo que explicamos recién, digamos. No, nosotros no vemos índices de precios que reflejan el costo de vida, no lo vemos en términos teóricos, digamos, si ustedes leen un poco en Mankiw van a ver que él describe, pero los que sí le expliqué hace un rato es que tanto Las Peires como Paschel son imperfectos, digamos, en el sentido de que Las Peires, por ejemplo, subestima el verdadero costo de vida porque no tiene en cuenta el efecto de sustitución en el consumo. ¿Sí? Entonces no mide exactamente el costo de vida, pero nosotros lo utilizamos para eso en Argentina. Bueno, el IPC que está siendo utilizado actualmente en Argentina, el que se calcula actualmente, empezó su publicación en julio del año 2017. Sí, si ustedes recuerdan antes, en el gobierno de Kirchner, etcétera, hubo como una intervención en el INDEC, entonces se cuestionaban mucho las mediciones del índice de precios, y por lo tanto después cuando Macri entró en el gobierno, hicieron como una revisión metodológica del IPC a partir de diciembre del 2015. En base a esa revisión metodológica, en junio del 2016 se empezó a difundir el IPC-GBA, o sea, del Gran Buenos Aires, y después en base a esa nueva metodología que sale de esa revisión, desde julio del 2017, el IPC amplió su cobertura a todo el país, o sea, ese IPC que antes abarcaba solo GBA con la nueva metodología, se amplió en cuanto a cobertura geográfica y pasó a medirse en todo el país con datos representativos tanto del total nacional como de las 6 regiones estadísticas que se consideran, que son Gran Buenos Aires, la región pampeana, noreste, noroeste, Cuyo y Patagonia. ¿Sí? Es decir, que la metodología que se utiliza actualmente es desde julio del 2017, a nivel nacional. ¿Sí? ¿Cuál es el periodo de referencia del índice? O sea, ¿cuál es el año base? Es diciembre del 2016. ¿Sí? Por eso lo puse diciembre del 2016 igual a 100. O sea, el índice para ese año es 100. ¿Cuál es la estructura de ponderaciones? Esto de las cantidades que hablábamos antes, ¿sí? De las cantidades de los diferentes bienes y servicios que componen la canasta. Esa estructura de ponderaciones, en el informe del INDEC dice que tiene un carácter híbrido. ¿Sí? ¿Por qué híbrido? Porque surge a partir de una mezcla, si se quiere, de diferentes bases de datos o metodologías. ¿Sí? La canasta
en sí, las cantidades de ese periodo de referencia surgen de la encuesta de gasto, de la encuesta nacional de gasto de los hogares, ¿sí? De la que se llama ENGO, ¿sí? La última ENGO que se realizó, se realizó entre octubre y diciembre del 2005, así que la estructura de las ponderaciones, o sea, la participación de cada uno de los bienes y servicios que considera el índice, el IPC, surge de esa encuesta que se hizo en esos años. Y en esa encuesta se consideraron 45.326 hogares. Sí, a esa cantidad de hogares se relevó. Bueno, como la revisión metodológica esa se hizo en el año 2015 y la ENGO era el año 2004 y 2005, entonces se hizo como una actualización de los precios medios de esa canasta en el año ese que se hizo la revisión metodológica, ¿sí? Es decir, que algunas actualizaciones, si se quiere, se hicieron. Pero, en definitiva, la base de las ponderaciones surge de esa ENGO, después no se hizo ninguna más, no se hicieron más ENGO, no se hicieron más encuestas de gasto, y por lo tanto todavía tenemos esa que es relativamente viejita, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se calcula el IPC? Para saber cómo calcular es importante distinguir tres periodos de referencia distintos, ¿sí? Por un lado está el periodo de referencia de los ponderadores, por otro lado el periodo de referencia de los precios, y por otro lado el periodo de referencia del índice, ¿sí? El periodo de referencia del índice es el que estábamos usando antes en los ejercicios, ¿sí? Que nos indica el momento en el que el índice es reescalado a cero, es decir, en el que el índice asume el valor de cero, ¿sí? Ese es el periodo de referencia del índice. En el caso del IPC, el periodo de referencia, ya lo dijimos, es diciembre del 2016. Ahora, ¿a qué hace referencia el periodo de referencia, valga la redundancia, de los ponderadores? Esto nos indica en qué año fue, la canasta hace referencia al año al cual fueron medidos la canasta de bienes y servicios. ¿Sí? Que ya dijimos hace un rato, la canasta de bienes y servicios que constituyen, que nos informan acerca de la participación de cada uno de esos bienes y servicios en la canasta, surge a partir de la ENGO, que fue relevada entre octubre del 2004 y diciembre del 2005. Entonces, en este caso, el periodo de referencia de los ponderadores es octubre de 2004 a diciembre de 2005, o sea, esa encuesta nacional de gastos. Bien. Bueno, y acá lo había escrito un poquito más lindo, entonces ese periodo de referencia se relaciona con la encuesta de gastos utilizada para el cálculo, ¿sí? En definitiva. Bien, ese periodo es, en el caso de este IPC, perdón, entonces es 2004-2005 la ENGO. Con respecto al periodo de referencia de los precios, es diciembre del 2015, ¿sí? Y por eso la estructura de los ponderadores, como les comentaba antes, fue actualizada por la evolución de los precios medios desde que fue realizada la encuesta de gastos hasta diciembre del 2015. ¿Sí? Esto parece un poco un trabalenguas, pero yo quiero apelar un poco a la intuición y volver a la fórmula que habíamos dado de índices de precios. ¿Se acuerdan que en la definición de los índices de precios ponderados teníamos, por un lado, los precios en un año base, los precios corrientes, y por otro lado, la estructura de ponderaciones? En el caso de los índices de las PEIRA habíamos dicho que los ponderadores eran de un periodo base o de un periodo de referencia. Y por eso acá esta explicación distingue cuál es el periodo de referencia de los ponderadores, ¿sí? Es decir, de las cantidades, cuál es el periodo de referencia de los precios y cuál es el periodo de referencia del índice, ¿sí? Entonces, en síntesis, las cantidades surgen de la encuesta nacional de gasto de los hogares, que se realizó entre 2004 y 2005, y el periodo de referencia de los precios y de los precios es diciembre del 2015, que es cuando se realizó la revisión metodológica del índice, y el periodo de referencia del índice es diciembre del 2016. ¿Sí? Bueno, esto nosotros no esperamos que se acuerden de memoria, sino que simplemente entiendan más o menos qué cuestiones están detrás del índice. Acá copié una tabla del INDEC que era mucho más larga y hablaba de todas las estimaciones de todos los índices de precios que hubieron en Argentina. Creo que era desde 1933, pero era demasiado larga la tabla como para pegarla entera, así que le puse los años más nuevitos nomás. Entonces fíjense cómo nos explica del último índice que tenemos, el índice que utilizamos en la actualidad, perdón, el año base es diciembre del 2016, el periodo de referencia de la encuesta de gastos es 2004-2005, el área geográfica de la encuesta de gastos es todo el país, y la población de referencia del IPC son todos los hogares en áreas urbanas. Acá hay una diferencia, fíjense, entre el área geográfica de la encuesta de los gastos y la población de referencia del IPC. ¿Por qué hay esta diferencia? Porque antes les dije, ¿no? La estructura de los gastos o los ponderadores que usamos para calcular los índices surgen de la ENGO,
y la ENGO es una encuesta que no la vamos a ver acá, pero una encuesta que releva los gastos de consumo de las familias, y fue realizada en todo el país, tanto en zonas urbanas como en rurales, según la última encuesta que se hizo, ¿no? Y por otro lado, el IPC ahora vamos a ver que para la población de referencia, digamos, hace alusión a dónde se relevan los precios para calcular la inflación, ¿no? Y los precios son relevados solo en áreas urbanas, ¿sí? Por eso acá dice solo residentes en áreas urbanas. Bueno, sigo. Estas son las estructuras de ponderaciones por regiones, según la información de la ENGO, ¿sí? Entonces, nos indica la participación de cada una de las regiones en el gasto total nacional, ¿sí? ¿Cómo interpretaríamos esto? Por ejemplo, miramos la nuestra, noreste, tenemos que el gasto total en la región del noreste es un 4,5%, es decir, el 4,5% del gasto total a nivel nacional. ¿Sí? Esto para que tengan una idea de cómo se gastan en las diferentes regiones. Obviamente Gran Buenos Aires y la región pampeana son las que tienen mayor participación en el gasto total. Bueno, seguimos con IPC, ¿sí? Bueno, ¿qué cuestiones quedan incluidas y qué cuestiones quedan excluidas de los gastos de consumo utilizados para calcular el IPC? Vamos a ver solo lo que queda incluido, ¿sí? Para no extenderme tanto con esto. ¿Qué se incluye? Se incluye el valor de los bienes y servicios obtenidos de la producción propia del hogar, ¿sí? Que eso se realiza con diferentes estimaciones, que no lo vamos a ver porque es demasiado extenso ya y específico. Por otro lado, se incluye el valor de los bienes y servicios que son comprados por las familias en los propios negocios, ya sean supermercados, panaderías, etcétera, etcétera. Y también el valor de los bienes y servicios que son recibidos en forma de pago por quienes conforman el hogar. ¿Sí? Supónganse que en algún trabajo reciben algún bien o servicio como forma de pago, bueno, eso también se incluye como bien y servicio gastado, digamos, por parte de los consumidores. ¿Sí? Y por lo tanto, quedan excluidos toda una cantidad de cuestiones como bienes y servicios que no son de consumo, inversiones físicas o financieras del hogar, el valor que se le puede imputar de alquiler a las casas de los que son dueños propios de su casa, el pago de intereses bancarios y no bancarios, etc. ¿Sí? Bueno, esa canasta de consumo, yo les decía que les había dado un ejemplo de, por ejemplo, había nombrado alimentos y bebidas, gasto en transporte, gasto en comunicaciones, etc. Esos son como, si se quiere pensar en grandes bienes o en grandes clasificaciones. ¿Sí? Si nosotros vamos más en detalle, ustedes pueden leer en ese informe cómo se clasifica el consumo de las familias para calcular el IPC. ¿Sí? Para el actual IPC, el INDEC lo que hace es adoptar lo que se llama la COICOP, ¿sí? Que es la clasificación del consumo individual por finalidades de las Naciones Unidas de 1999, ¿sí? Y lo que hace la COICOP, perdón, es clasificar, ¿sí? O clasificar a la canasta de bienes y servicios en diferentes divisiones, si se quiere, o en diferentes categorías, ¿sí? O aperturas, le llaman, mejor dicho. Y acá tenemos cada una de esas aperturas. ¿Sí? Tenemos un nivel general, que sería el IPC, ¿sí? Después tenemos divisiones, por ejemplo, alimentos y bebidas. Dentro de las divisiones tenemos grupos, por ejemplo, alimentos, clases, por ejemplo, pan y cereales, subclases, productos y variedades. ¿Sí? Es decir, imagínense el grado de detalle para relevar cada uno de los precios de estos productos. O sea, es un trabajo de hormiguita. Pero la cuestión es que se releva a nivel de variedades cuando se puede, ¿sí? Y después se va agregando en clasificaciones superiores, si se quiere, ¿sí? En productos, subclases, clases, grupos, divisiones, hasta llevar al nivel general. Y esto es como para mostrar un ejemplito nomás. Bueno, y estas son las grandes divisiones, digamos, que tiene el IPC. Entonces tiene 12, ¿sí? Alimentos y bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco, prendas de vestir y calzado, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, etcétera, etcétera. Lo dejo por si les interesa el tema, digamos. Bueno, ¿cuál es la población de referencia? Ya habíamos dicho, la población de referencia es el grupo de hogares cuyos gastos de consumo se toman en cuenta para calcular las ponderaciones del IPC, ¿sí? Es decir, los que formaban parte de esa canasta de bienes y servicios que fue revelada. Y en el IPC base de diciembre de 2016, es decir, el que estamos hablando ahora, la población de referencia corresponde a los hogares particulares de las áreas urbanas del país. ¿Sí? Es decir, los precios, ya les mencioné hace un rato, no se relevan en las zonas rurales, sino que solo en las zonas urbanas. Y se calculan índices tanto para el total país como para las 6 regiones geográficas estadísticas que ya habíamos mencionado. ¿Sí? En realidad lo que se hace es calcular para cada una de las regiones geográficas y luego se realiza un promedio
teniendo en cuenta la participación en el gasto total de cada una de esas regiones, ¿sí? Se realiza un promedio ponderado para alcanzar el índice para el total del país, ¿sí? Así se calcula. Bueno, ¿cuál es la cobertura geográfica del relevamiento de los precios? ¿Sí? Incluyen 39 aglomerados urbanos y localidades simples. Dentro de esos aglomerados están las capitales provinciales y en algunas provincias otras localidades que tienen mucha población, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a nuestra región, se releva Corrientes, Formosa, Posadas, Presidencia Roque Sáenz Peña y Resistencia. ¿Sí? Es decir, en Misiones solo se releva en Posadas en la zona urbana, ¿sí? Para que tengan una idea. Bien. Bueno, esto creo que lo voy a dejar para que lo miren ustedes porque se me está estirando mucho esta parte. Sí, acá lo que hice fue explicarle, bueno, cuáles son los puntos en los cuales se releva la información, ¿sí? Son supermercados, otros negocios, y cómo se realiza el relevamiento, ¿sí? Bueno, esto me parece que está bueno. En cada uno de esos aglomerados, o sea, esos puntos donde se releva puntos geográficos, los precios, las observaciones de los precios se realizan en una muestra de informantes distribuida a lo largo del mes, ¿sí? Es decir, que van relevando los precios a lo largo del mes en 20 días hábiles que son denominados por la metodología paneles, ¿sí? Entonces, para cada panel se asigna un día del mes, un conjunto fijo de informantes, donde los informantes son los supermercados o las panaderías, etcétera, y se asignan ciertos encuestadores para que realicen el relevamiento. Entonces, los precios son relevados en diferentes puntos de venta, ¿sí? Negocios tradicionales, y acá está la frecuencia de visita, ¿sí? Como para que ustedes hagan una idea de cómo se relevan los datos. Supermercados y otras instituciones y empresas. Y aparte de ir a los negocios y de relevar de esa forma los precios, también se realizan relevamientos de forma centralizada por llamadas telefónicas o correo electrónico, etcétera, etcétera. En definitiva, la cantidad de precios que son observados mensualmente supera las 320.000 observaciones, ¿sí? Si ustedes miran, después van a ver que para algunos tipos de bienes y servicios se explica a fondo cómo se relevan, por ejemplo, todo lo que es servicios eléctricos, de distribución de agua, etcétera, etcétera. Hay demasiado detalle, digamos, en ese informe para el que a nosotros nos interesa, pero bueno, la idea es que tengan una idea de cómo se calcula, ¿sí? Bueno, y acá está un poco lo que les decía antes, de que se calcula a nivel regional y a nivel país, ¿sí? Entonces, las etapas para el cálculo del IPC son, en una primera etapa se calcula para cada una de las regiones lo que se llaman los índices de nivel inferior, ¿sí? Que son los llamados también índices elementales. Después, en una segunda etapa, se calculan los niveles superiores para cada una de esas regiones, ¿sí? Que esos cálculos resultan de agregar de forma ponderada los índices elementales, los que fueron calculados en la primera etapa, para obtener las diferentes categorías que habíamos visto antes, ¿sí? Es decir, las divisiones, cuál es el índice por división, por grupo, por clases, etcétera, etcétera. Y después en una tercera etapa, ya cuando se tienen los valores de los índices a nivel regional, ¿sí? Se construye el IPC con cobertura nacional, que vendría a ser este. ¿Y cómo se hace eso? Con una suma ponderada de los índices regionales, ¿sí? Donde este sería el índice de cada una de las 6 regiones, se lo multiplica por la participación del gasto de esa región en el gasto total, ¿sí? Y de esa forma se hace una suma ponderada, así para cada una de las regiones, ¿sí? Entonces, la participación del gasto de la región del noreste, por ejemplo, por el índice de la región noreste, más lo correspondiente para el noroeste, la pampeana, etcétera, etcétera.